Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ángel y en esta oportunidad vamos a ver acerca del manejo clínico del asma con actualización del 2018. Bueno, para hacer una breve introducción, debemos saber qué es el asma. El asma es una enfermedad muy común y potencialmente es una enfermedad crónica, que se impone una carga sustancial tanto a los pacientes, a sus familias y la comunidad, y esta está asociada a síntomas respiratorios, tales como sibilancias, disnea, dolor opresivo y tos. Cabe resaltar que no es necesario cumplir con estas cuatro para poder decir que es asma. Y estas se asocian a un flujo respiratorio variable, que puede ser tanto en atrapamiento aéreo, engrosamiento de la pared de las vías respiratorias, aumento de moco, entre otras. Los factores que causan o empeoran los síntomas del asma son tales como infecciones virales, alergenos domésticos u ocupacionales, ácaros, polen, cucaracha. Humo del tabaco es uno de los más frecuentes, igual que las infecciones virales. Ejercicio y estrés. Fármacos como beta blockers, aspirina o AINES. Ahora, acá tenemos un flujograma con respecto al diagnóstico de asma. Y lo primero que debemos preguntarnos es si el paciente tiene síntomas típicos de asma. Si el paciente viene con síntomas típicos de asma, se tiene que hacer una historia exhaustiva con respecto al examen físico también para asma y ver si es que ayuda al diagnóstico de asma. Si la respuesta es sí, se debe hacer de inmediatamente una espirometría con una prueba de reversibilidad. Si esta prueba sale positiva y ayuda al diagnóstico de asma, se trata para asma. Pero ¿qué pasaría si el paciente viene con no síntomas típicos de asma? De igual manera, se abunda bastante en la historia y se hacen pruebas para diagnósticos alternativos, como puede ser sinusitis, rinitis, obstrucción de cuerpos extraños, como por un tumor, entre otros. Si llegara a confirmarse, se debe tratar para el diagnóstico alternativo. Ahora, los componentes del manejo del asma. Son 4 los componentes esenciales. Acá tenemos monitoreo de rutina de los síntomas y la función pulmonar. Educación del paciente para crear una asociación entre el clínico y el paciente. Controlar los factores ambientales y las enfermedades comórbidas que contribuyen a la gravedad del asma. Y finalmente, la terapia farmacológica. Bueno, en sí tenemos acá al tratamiento farmacológico de una manera muy global. Todos los fármacos que participan en el tratamiento estándar de la enfermedad. Tenemos a los agonistas beta inhalados, las de acción corta, los de acción larga. Uno de los más usados, salbutamol, albuterol, y de acción corta, el salbuterol o formoterol. Anticolinérgicos inhalados, de igual manera, acción corta y acción larga. El más usado, el bromuro de ipatropio, de acción larga, el tiotropio. Los glucocorticoides inhalados o sistémicos. Los inhalados, la fluticasona, budesonida, o sistémicos, metilprednisolona o prednisolona. El sulfato de magnesio es uno de los fármacos de los cuales se encuentra dentro del estándar de tratamiento de asma, pero es uno de los últimos en usarse, ya que se usa para exacerbaciones graves con flujo respiratorio máximo menor a 40%. Tiene una actividad broncodilatadora en el asma aguda y está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal e hipermagnesemia. Ahora, tenemos terapias no estándares, o sea, estos fármacos sirven de una u otra manera para el tratamiento de asma, pero no son los más recomendados y tienen especificaciones. Tenemos a los agentes anestésicos como el alonato inhalado, isoflurano, cefoflurano, ketamina intravenosa. Estos han demostrado tener una actividad broncodilatadora, pero según estudios no han demostrado mucha efectividad con respecto a los beta agonistas. La enoximona es otro fármaco que está incluido dentro de los inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa 3, pero solo está disponible en Europa. Se asocia con arritmias ventriculares, auriculares, hipotensión y hepatotoxicidad. Parenterales beta-agonistas. Estos, que pueden ser de vía intravenosos y subcutáneos, se evitan generalmente en el tratamiento de la exacerbación del asma.
Y en pacientes que no pueden utilizar broncodilatadores inhalados, una alternativa es terbutalina subcutánea. Tenemos glucocorticoides inhalados en altas dosis. Ya de por sí, no se recomienda iniciar nunca con un glucocorticoide inhalado de dosis altas. Siempre lo más recomendable es iniciar con uno a bajas dosis. Heliox. Heliox es un tratamiento de última instancia, como el sulfato de magnesio, pero desgraciadamente acá en el Perú no hay. Y este fármaco tiene como componente principal el helio, en un 70-80%, mezclado con oxígeno entre un 30-20%. Como les dije, no corresponde a la terapia estándar, pero sí se puede utilizar como último mecanismo para poder aliviar, tratar una exacerbación severa, cosa que acá en el Perú no hay. La baja densidad del helio hace que disminuya la resistencia al flujo de aire bajo condiciones de flujo turbulento, y esta va a disminuir el trabajo de ventilación. Ahora, antagonistas de los receptores de leucotrienos. No está indicado tampoco en la terapia estándar. Solo sería en pacientes cuya exacerbación se desencadenó por ingestión de aspirina o AINES. Los fármacos más utilizados son montelukast y zafirlukast. Ahora, ya hemos visto el tratamiento farmacológico, hemos visto las terapias no estándares, pero hay también terapias ineficaces. Tenemos acá las dos más representativas, las metilxantinas y antibióticos empíricos. Se ha demostrado ser ineficaz y no se recomienda usar las metilxantinas. Tienen bastantes efectos adversos, especialmente cuando se combinan con broncodilatadores beta-agonistas. Y los fármacos más representativos acá son la aminofilina y la teofilina. Y los antibióticos empíricos, bueno, como nosotros bien sabemos, siempre se sospecha de una infección vírica antes de una infección bacteriana. Ahora, esta se puede usar si es que se reserva más para sinusitis aguda o para NAC. Ahora, el manejo depende de si el paciente está en casa, si el paciente está en su trabajo, si el paciente va al consultorio, si el paciente se encuentra en un medio donde solo hay un centro de salud con atención primaria, a la emergencia o en UCI. Primero vamos a comenzar con el tratamiento en casa. Tenemos que evaluar la severidad. Los pacientes con alto riesgo para un ataque fatal requiere inmediatamente una atención médica después del tratamiento inicial. Los signos y síntomas del paciente tienen que sugerir una exacerbación seria, como disnea, incapacidad para poder decir frases largas, decir frases cortas, uso de músculos accesorios, drowsiness, somnolencia, entre otros. Luego, si el paciente tiene a la mano para poder medir su PEF, se debe encontrar entre 50 y 79. De lo contrario, si tuviera un valor debajo de 50, inmediatamente requeriría un cuidado médico. Ahora, lo primero que se debe hacer en este caso, el paciente debe tener su salbutamol, en este caso un SABA, Short Acting Beta Agonist. Más o menos dentro de la primera hora, tratar 20 minutos cada 2 a 6 puff. Luego, ver cómo es la respuesta del paciente. Si la respuesta es buena, si es incompleta o si es pobre. Si es buena, significa que su PEF debe estar por mayor o igual al 80% de lo predicho. Se tiene que hacer un contacto con un médico y seguir las instrucciones para el buen manejo. Seguir con su SABA cada 3 a 4 horas, de 1 a 2 días aproximadamente. Y se consideraría el curso de corticoides sistémicos orales. Si la respuesta es incompleta, significa que hay sibilantes y hay disnea, posiblemente taquipnea. El PEF
debe estar entre 50 y 79% de lo predicho. Acá se añadirían corticoides sistémicos orales. Se continúa con el SABA y se tiene que contactar urgentemente con un médico para seguir las siguientes instrucciones. Si la respuesta es pobre, significa que su PEF va a tener un porcentaje menor a 50% de lo predicho. Acá se va a tener que añadir corticoides sistémicos orales, repetir la inhalación de SABA inmediatamente, y si hay un distrés, si es severo y no responde al tratamiento inicial, llamar a un doctor y proceder a llamar al 911, que en este caso es en Estados Unidos, derivar de frente al departamento de emergencia. Esto es según UpToDate. Luego, tenemos la evaluación y manejo del asma agravado en el trabajo y asma ocupacional. Para ello debemos evaluar los síntomas que pueda presentar el paciente. Por ejemplo, puede ser que esté en contacto con productos animales, plantas, isocianatos, tenga irritantes alrededor como la humedad, el polvo, el calor, el frío. Luego se tiene que verificar si los síntomas del paciente desaparecen cuando no está en su ámbito laboral. Por lo general, los síntomas pueden presentarse inmediatamente en menos de una hora, o pueden retrasarse y pueden demorarse de 2 a 8 horas después de la exposición, o pueden ser nocturnos. Luego, el manejo de ello, tenemos dos opciones. Una es que se tiene que evitar a toda costa el humo del cigarro, tiene que haber una protección respiratoria, ventilación, evitar discusiones, entre otros. Y el asma inducido ocupacionalmente se recomienda el cese completo del agente inicialmente expuesto. Ahora, ya vimos el tratamiento en casa, vimos el tratamiento con respecto al asma ocupacional. Ahora vamos a ver el tratamiento, por decirlo así, en el consultorio, ¿no? Tenemos que clasificar al asma de acuerdo a su severidad. Esta es una clasificación de la severidad del asma y tratamiento inicial en jóvenes mayores o igual a 12 años y adultos. Por ello, lo dividen en asma intermitente y asma persistente. Y esta a su vez se divide en leve, moderado y severo. Acá tenemos los valores normales del FEP versus la capacidad vital funcional con respecto a los años. Y los componentes vendrían a ser los síntomas que presente, los despertares nocturnos, el uso de su SABA, si interfiere con la actividad normal, y la función pulmonar. Bueno, más que nada en esta tabla es aprenderse en qué consiste cada clasificación. Y de acuerdo a ello es que nosotros vamos a dar el tratamiento. Si está considerado como intermitente, estará en la escala 1. Si es un persistente leve, estará como en la escala 2. Y así sucesivamente hasta la escala 4 a 5. Para ello, nosotros, según Gina, del 2018, dan un tratamiento de control preferente, dan aliviadores, por decirlo así, y otras opciones. Para el escalón 1, que vimos en un primer momento, que es el intermitente, Step 1, solo se considera glucocorticoides a bajas dosis como otra opción, pero en estos dos escalones, sí o sí, se debe utilizar SABA, si es que el paciente lo requiere. Acá vemos que no hay un fármaco de elección, por decirlo así, que sí o sí lo tengo que utilizar, solo si el paciente lo requiere. Pero si estamos hablando del Step 2, o sea, es un paciente persistente, leve, significa que sus síntomas los tiene por más de 2 días.
a la semana, pero no diarios, de 3 a 4 despertares nocturnos, más de 2 días por semana, pero no diarios, pero no más de 1 por al día. Luego de ello, de catalogarlo como Step 2, se le da bajas dosis de glucocorticoides, igualmente SABA, y se considera darle leucotrienos, antagonistas de receptores de leucotrienos. Pero como habíamos visto anteriormente, las teofilinas y los LTRA no están muy recomendados, así que por lo general lo que se recomienda es dar SABA más bajas dosis de glucocorticoides inhalados. Ahora, en el estadio 3, 4 y 5, lo que se debe de dar es SABA. Igual, el SABA va a actuar como un tratamiento de rescate o bajas dosis de glucocorticoides inhalados con formoterol. El tratamiento de elección, por decirlo así, para el Step 3, Step 4, Step 5 va aumentando. Vamos desde bajas dosis de glucocorticoides inhalados con LABA, medianas o altas dosis de glucocorticoides inhalados con LABA, y en el estadio 5 podemos ver que se le puede agregar tiotropio, también anti-IgE o anti-IL-5. Ahora vemos el manejo de una exacerbación de asma en atención primaria. Igualmente, la información es sacada del GINA del 2018 y vemos que en la atención primaria tenemos que evaluar al paciente y preguntarnos 3 cosas. Si es asma, si tiene factores de riesgo que pueden estar relacionados a muerte y si es que es una exacerbación severa. Para ello, si el paciente corre muy en serio su vida, está en peligro inminente y presenta estos síntomas, urgentemente debe transferirse a una unidad de cuidado intensivo o transferirlo a un hospital de mayor nivel, pero por mientras se le puede dar dando SABA, oxígeno y corticoides sistémicos. Pero si el paciente se considera como leve o moderado, como anteriormente ya lo hemos visto, si es leve, significa que habla en frases, prefiere sentarse que recostarse, no se encuentra agitado, la frecuencia respiratoria está aumentada, más de 30, no hay utilización de músculos accesorios, su pulso está aproximadamente entre 100 a 120, su saturación de 90 a 95 y el PEF mayor a 50. Significa que está en este estadio y se le trata con SABA, prednisolona y oxígeno. Pero si este empeora, de igual manera, se debe de derivar. Si está como un estadio severo, significa que el paciente habla con palabras cortas. Se prefiere sentarse de manera inclinada. Se ve agitado. Tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30. Utiliza músculos accesorios. Su pulso es mayor a 120 y tiene una saturación menor de 90%, con un PEF menor o igual a 50%. De igual manera, se debe transferir a un hospital de mayor nivel. Luego de ello, de estabilizar al paciente leve o moderado, se debe seguir continuando el tratamiento con SABA, si es que lo necesita, y evaluar para posible manejo en casa. Ahora vamos a ver el manejo de la exacerbación del asma en adultos en el departamento de emergencia. Esto es según UpToDate y comienza con la evaluación de la severidad de asma. Como ya hemos visto, el primero debemos preguntarnos acá es si el paciente presenta síntomas o signos de fallo respiratorio. Si es así,
Si el paciente lo ves muy mal, muy pero muy mal, lo debes admitir al hospital y consultas a UCI. La administra SABA con bromuro de hipatropio inhalado. Acá refiere que se le debe dar oxígeno hasta llegar a un 93 a un 95%, dar metilprednisolona, administrar sulfato de magnesio y evaluar otras alternativas diagnósticas o comorbilidades que puedan estar afectando o exacerbando el asma. Luego, si el paciente no refiere síntomas o signos de fallo respiratorio, tenemos que ver si la exacerbación es severa. Por ello, como ya antes hemos hablado, hemos dicho, para que sea un paciente que tenga una exacerbación leve o moderada, tenemos que evaluar esas cosas. Si es leve o moderada, significa que el paciente hable frases u oraciones, prefiere sentarse que recostarse, no se siente agitado, frecuencia respiratoria de 16 con 30 respiraciones, frecuencia cardíaca de 100 a 120 latidos, satura más de 90, el PF está mayor a 50%, pero menor a 80%. Eso significa que está en ese estadio. Y por ende, la droga de elección, el tratamiento, es darle SABA, nebulizarlo con SABA, darle oxígeno, llegar a más de 92% y darle prednisona oral de 40 miligramos. Si el paciente tiene una muy buena respuesta y se resuelve, significa que el PEF está más del 80% de lo predicho, pues se le dice que tiene que ir a casa con su SABA de 4 a 6 horas, si es que lo necesita. Prednisona, educar al paciente acerca de las técnicas de cómo usar su inhalador, un plan de acción y el cuidado primario. Ahora, si el paciente hubiese tenido una respuesta incompleta, o sea, tiene una disnea persistente, sibilantes y su PEF está entre 60 y 80% de lo predicho, se tiene que observar, se tiene que seguir continuando observando el tratamiento por lo menos de 1 a 3 horas y luego reevaluar. Luego de ello, si el paciente empeora, inmediatamente a UCI. Si el paciente tiene una respuesta incompleta, o sea, tiene 60-80% de PEF, de lo predicho, acá juega mucho el criterio médico. Se debe admitir al hospital y continuar el monitoreo y tratamiento continuo. Pero si el paciente resuelve sus síntomas, el PEF está de 60-80, de lo predicho, el paciente tiene una muy buena adherencia al tratamiento, se le deriva a su casa. Eso siempre y cuando el paciente tenga una exacerbación leve o moderada. Pero ¿qué pasaría si el paciente tiene una exacerbación severa? Como vimos anteriormente, para que sea una exacerbación severa, tiene el paciente que manifestar agitado, diaforético, lo ves que se sienta un poco más hacia adelante, dice palabras solas, tiene frecuencia respiratoria más de 30, frecuencia cardíaca más de 120, satura pues, menos de 90 y el PEF está menor o igual a 50%. Vemos acá que en esta ocasión se le da SABA o se le da SABA con bromuro de hipatropio cada 20 minutos por la primera hora. Luego se le da oxígeno y tiene que estabilizarlo entre un 93 a 95%. Dar metilprednisolona entre un 40 a 60% o prednisona oral de 60 miligramos. También administrar sulfato de magnesio. Estas son indicaciones para una exacerbación severa. Y de acuerdo a su evolución es si se va a UCI, si es que tiene buena respuesta, se le deriva a casa, o si tiene mala respuesta, se tiene que continuar
en observación durante 1 a 3 horas y se reevalúa. Ahora vamos a ver la evaluación inicial de un paciente en el departamento de emergencia con asma. Este es un artículo de The New England Journal of Medicine del 2010 que nos sugiere ver si el paciente ha tenido episodios previos con respecto al asma. Si ha tenido más de 2 hospitalizaciones o igual, o si ha tenido mayor o igual a 3 visitas al departamento de emergencia. Y con el otro criterio estarían sumando para darle una admisión a UCI. Pero si no, si el paciente en el examen físico presenta aumento en la frecuencia respiratoria, disnea, frecuencia cardíaca, tiene pulso paradójico, se nota el uso de músculos accesorios, se tiene que iniciar un tratamiento de manera inmediata. Tratar que el oxígeno esté por mayor del 90% o igual. Y acá, de igual manera, reevalúan si debe estar como una exacerbación leve moderada o una exacerbación severa. Como ya hemos visto en este paper, mencionan que el PEF o el FEP o el PEF debe estar mayor o igual a 40%. El paciente habla en oraciones, el pulso está por menor o igual a 120, tiene casi nada o tiene nada de pulso paradójico y está saturando más o igual a 90. De ser así, se inicia un tratamiento con SABA y luego con corticoides orales si no hay una respuesta inmediata. Luego, si tiene criterios para una exacerbación severa, por ejemplo, tiene su FEP o PEF menor a 40%, el paciente habla en palabras cortas, frases cortas, si su pulso es mayor a 120, respiratorio es mayor a 30 respiraciones por minuto, tiene pulso paradójico, que quiere decir que decrece la presión arterial sistólica en más de 25 en la inspiración, si tiene sibilantes o si tiene tórax silente. En este caso, uno de los criterios para severidad de asma es que tenga sibilantes inspiratorios o expiratorios. Inspiratorios e expiratorios. El tratamiento inicial acá va a ser SABA y se le va a añadir bromuro de hipatropio. Con respecto al tratamiento, también se le añade corticoides orales. Luego se tiene que reevaluar la historia, los síntomas, las funciones vitales, todo del paciente en 1 hora o hora y media. Luego de haberlo reevaluado, tenemos que ver si el paciente sigue con una exacerbación leve o moderada o si el paciente aún continúa con una exacerbación severa. De acuerdo a ello, vemos que, por ejemplo, en la leve o moderada, se le tiene que seguir administrando oxígeno mayor o igual a 90%, darle SABA, darle corticosteroides orales y continuar con el tratamiento por 1 a 3 horas. Si es una severa, de igual manera hay que tratar que el oxígeno siempre esté por más de 90%, igual, darle SABA y seguir añadiendo bromuro de hipatropio, corticosteroides orales y en este caso considerar sulfato de magnesio o heliox. Como ya habíamos hablado, el heliox es helio más oxígeno. 70-80% helio, 20-30% oxígeno. Luego, dentro de las 4 horas, se debe hacer una decisión si admitir o si enviar al paciente a casa. Luego de ello, debemos ver si el paciente tenía buena respuesta, una respuesta incompleta o una pobre respuesta. De acuerdo a ello, vemos si se admite, si se evalúa los componentes, los factores de riesgo o se le envía a casa.
Ya para terminar, tenemos los medicamentos para el manejo de la exacerbación del asma en el departamento de emergencia. Ya esto ya lo hemos visto. Hemos visto los agonistas adrenérgicos beta 2 de acción corta, como el albuterol, levalbuterol, bitolterol, entre otros. Y anticolinérgicos, como el bromuro hipatropio y tenemos acá el bromuro hipatropio y al albuterol y bromuro hipatropio. Tenemos una combinación acá, junto con corticoides sistémicos, como son la prednisona o metilprednisolona. Bueno, creo que eso es todo con respecto al manejo de asma, así que espero que les haya gustado. Esta información he tratado de hacerla la más resumida, de encontrar los cuadros más significativos de cada paper de New England, de Up to Date y de Gina, para poder evaluar bien y tratar bien a un paciente asmático. De igual manera, si en alguna parte del video no se entendió, le ponen pausa y pueden revisarlo con más detenimiento a qué se refiere cada cosa, o si querían ver dosis, ahí están las dosis. No lo resalté porque en verdad, si eres interno, imagino que eso te debe interesar más. Si eres estudiante, no tanto. Si eres residente, de igual manera debe interesarte más. Así que ya eso depende de las necesidades de cada uno. Bueno, espero que les haya gustado y ya nos vemos en otra oportunidad. Si les ha gustado, suscríbanse y denle like al video. Gracias.